¿Qué tal, amigos? Día Digital. El día de hoy nos encontramos en una nueva edición de su preferido programa, Haz Lío Podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre la mesa, sobre todo con esto de la guerra cristera. Para esto hemos hablado con un experto que el día de hoy viene a acompañarnos. Así que dale a la intro. Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos. Lío Digital. Lío Digital. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre la mesa, sobre la guerra cristera. Este es un hecho que a nosotros como cristianos nos compete hablar mucho porque pues es un hecho que nos marcó a lo largo de nuestra historia. Para esto, el día de hoy hemos invitado a uno de nuestros compañeros de la etapa configuradora, nuestro compañero Edwin Martín Guzmán Gómez. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, contento de esta invitación a este podcast en Haz Lío. Gracias por la invitación, principalmente yo creo que Ernesto que lidera este proyecto. Y decía, un experto en el tema, yo creo que más que experto, un apasionado y alguien que le gusta hablar de este tema o investigar un poco. Yo creo que principalmente es el actuante principal. Tienes mucha razón, Edwin. Bueno, sobre todo hay un hecho que no podemos negar en nuestra iglesia, que es sobre todo este pasaje, ¿verdad? Que se surge en el año de 1926 de la guerra cristera, ¿no? Nos compete a nosotros porque llegó hasta nuestra región, ¿verdad? Sí, yo creo que principalmente cuando hablamos del tema de la guerra cristera o cuando tocamos estos puntos que nuestra región principalmente, que es donde encontramos los puntos focales de este movimiento, de este periodo histórico que forma parte de la iglesia, es muy importante saber y conocer o identificar verdaderamente así como puntos esenciales. A lo mejor a veces se pueden volver en un ambiente de tabú, de rumores, o a lo mejor de qué pasó, cómo pasó. Y yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de vivirlo a lo mejor de una manera muy directa porque estamos muy ligados a nuestro pasado, ¿verdad? La región de los Altos principalmente, yo creo que aquí en nuestra diócesis somos muchos los que provenimos a lo mejor de familias descendientes de cristeros o conocemos esas historias que se cuentan a veces entre los pueblos, ¿verdad? Entre las calles, todavía esas historias que a veces parecen como cuentos, a veces parecen leyendas, pero la mayoría o siempre vamos a encontrar ese punto histórico de la guerra, del conflicto cristero, principalmente en los Altos. Sabemos que hay diferentes puntos, pero yo creo que es importante puntualizar este momento o este preciso espacio que conecta este acontecimiento histórico. Tienes mucha razón, Edwin. Sobre todo, hay muchos tabús, ¿verdad? Como ya mencionabas, sobre este tema, ¿verdad? De qué pasó, ¿verdad? El problema era con el gobierno, el problema era con la iglesia. Pero para los que no saben, a grandes rasgos, ¿verdad? Platicándoles un poquillo, el conflicto inicia en el 1926, cuando Plutarco Elías Calles pues decide limitar un poco sobre todo estos bienes de la iglesia y sobre todo el culto religioso, ¿verdad? Que son pues las misas, peregrinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A esto pues Plutarco Elías Calles decide darles como un alto, como que pues espérate tantito tú también. No, pues la iglesia en ese tiempo tenía mucho auge, ¿verdad? Yo creo que hasta la fecha ha sido pues un parteaguas en la vida de todo mexicano, pero más en esos tiempos. A grandes rasgos, Edwin, ¿qué podemos rescatar sobre todo de estos hechos de la guerra cristera? Yo creo que es muy importante también situar a lo mejor el periodo histórico, porque cuando hablamos de la guerra cristera, a veces lo podemos confundir con lo que es el conflicto religioso, ¿verdad? Y podemos situar diferentes contextos históricos solamente a lo mejor en la guerra cristera, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la guerra cristera pues es de 1926 a 1926
29. Cuando hablamos del conflicto religioso, pues vamos a abarcar un periodo más extenso de la historia, donde vamos a ver todos los antecedentes que fueron sumando para que en 1926 este verdadero conflicto lo situemos ahora sí en lo que fue la guerra cristera o la cristiada, como ahora lo hemos conocido de una manera muy común. Yo creo que hay hechos muy importantes y uno de esos es el que precisamente tú nos hablas, cuando llega Plutarco Elías Calles a la presidencia y empieza a tomar y empiezan a entrar en vigor estas leyes que son muy tajantes contra la iglesia, o a lo mejor muy directas, principalmente a erradicar o decirlo así, a atacar precisamente al catolicismo en México. Se ve como esa tendencia es muy, muy directa. Yo creo que una de las partes importantes que a lo mejor debemos de conocer, o que como católicos, yo creo que hasta la fecha todavía puede ser hasta doloroso, ¿verdad? Sentirlo, ese cierre de templos del que tanto hablamos, que viene a raíz de la implantación de estas leyes en México. Una de las partes que yo recuerdo y que me hacen precisamente indagar en el tema es recordar los hechos que mis bisabuelos contaban, ¿verdad? Uh-huh. Que contaban por maneras que ellos habían escuchado, o porque a lo mejor a algunos de ellos les tocó vivir en cierta manera, y era ver en sus rostros la expresión de cómo se arranca la fe del pueblo, ¿verdad? Cómo se arranca la fe de una persona que la vive verdaderamente. Y yo creo que ese es el punto importante, ¿verdad? Lo que significa el cierre de templos en México, lo que significa el cierre de los templos en nuestra región, es un punto, o tocar algo muy doloroso para un verdadero creyente, porque hablar de lo que uno ama, de lo que uno de verdad pues forma parte de su vida, y que lleguen y lo toquen de una manera donde no te puedes defender, a lo mejor es ese punto esencial donde los católicos y donde principalmente las personas de fe de nuestra región pues se tienen que mover de alguna manera para hacer valer lo que cada uno vive. Sí, ¿verdad? Algo que pudimos experimentar ya nosotros más de cerca es imaginar, sobre todo en este tiempo que hubo de pandemia, ¿no? En el que pues nos cerraron los templos, no porque estemos en contra del gobierno, sino pues por salud de todos nosotros, ¿verdad? Pero era experimentar como en esos tiempos todo lo que sentía, pues era en todo México, ¿verdad? No simplemente a lo mejor en ciertos puntos estratégicos, aunque se vivió de una manera más fuerte en ciertos lugares y en otros, ¿no? Es como, sobre todo en esta región de los Altos, hay se platican, ¿no? Muchas historias de los cristeros, de los padres que en lugar de huir, porque se les dio la opción de huir a los sacerdotes, decidieron quedarse, ¿no? Estas experiencias de los sacerdotes o de la gente que al final se hizo mártir, ¿no? Vivir por la fe, en su debido caso, pues morir por la fe, ¿no? A lo largo de estos 3 años fueron como muchos hechos que no, pues que no nos gustó, ¿verdad? Obviamente, pues aquí le va a gustar a que le quiten la fe, su religiosidad a nadie, ¿verdad? Y sobre todo de la manera tan violenta en que se actuó, aunque pues uno como cristiano debió de actuar como paz, pero pues algunos aún así pues se levantaron en armas, ¿no? Sí, yo creo que tocas un punto importante. Hace tiempo leía un documento precisamente de mi pueblo, Santa María del Valle. Yo creo que fue un lugar también muy céntrico con respecto a este tema. Y podemos ver estas dos partes, ¿verdad? ¿Qué tan importante era levantarse en armas, ¿verdad? O como católicos, ¿verdad? Estar en este sentido de vivir como en el sentido del pacífico, una lucha pacífica que lo podemos ver reflejado a lo mejor en Anacleto González Flores y en todos aquellos que lo acompañaban o que buscaban esta manera de buscar justicia también por el medio de la paz, ¿verdad? Un sentido pacífico. Y también esta otra parte del movimiento, ¿verdad? Del movimiento a lo mejor conflictivo. Recuerdo un testimonio que leía, volviendo a lo de mi pueblo, donde había un diálogo entre el señor cura o el padre de la comunidad, que en ese tiempo pues era una comunidad muy pequeña, y uno de los personajes cristeros, Victoriano Ramírez, donde se hacían reuniones y se convocaba en el pueblo, ¿verdad? En lugares específicos para hablar sobre el tema antes de que iniciara verdaderamente este movimiento o esta guerra cristera, cómo se iba a actuar y cómo iba a actuar la gente del pueblo, ¿verdad? Entonces había un diálogo precisamente entre el padre, que optaba siempre por la vía pacífica, y el otro lado encontraba
el diálogo, ¿verdad? De Victoriano Ramírez, donde buscaba la opción, ¿verdad? Y sentía esa necesidad de un levantamiento. Entonces había como ese conflicto, no tanto como conflicto, pero ese sí diálogo encontrado, que al final va buscando como espacios de encuentro y decir, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación cuando ya a lo mejor queda solo un sentido, ¿verdad? El de buscar una justicia y buscar defender nuestra fe. Entonces es empezar a hilar y empezar a ver cómo estos movimientos, ¿verdad? Siempre optando por el sentido pacífico y el sentido dialogante, pero ante una situación que a lo mejor ya iba un poco más allá y que ya estaba implantada sobre aquellos que defienden la fe. Sí, no, sobre todo es pensar mucho, sobre todo en estos aspectos sobre todo en una ley moral, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debo hacer, verdad? ¿Levantarme en armas por mi fe o dejarme en paz y pues que siguen matando cristianos, ¿verdad? Pero pues a Dios gracias, gracias a pues que se pudo tener como cierta paz, ¿verdad? En ambas partes, tanto del gobierno como de la iglesia, pues se pudo llegar como a ciertos acuerdos, ¿verdad? Acuerdos que pues para ambas partes siento que pues fueron buenos, ¿verdad? También hay puntos que pues no fueron de todo agradables, ¿verdad? Para ambas partes, sobre todo esto de la iglesia que pues les quitaron los viernes propios. De hecho, pues para los que no saben, las iglesias como tal de cada lugar, son de origen, bueno, no de origen, no, son del gobierno como tal, o sea, no es como que el señor cura sea dueño del terreno, sino más bien es el gobierno. Pero bueno, sobre todo con esta pregunta, ¿no? De si está bien o no levantarse en armas por la propia fe. Es sobre todo una pregunta como muy de esos tiempos, ¿no? Que la gente, nuestros abuelos, nuestros antepasados se hacían. Sí, precisamente hace tiempo yo también me preguntaba, ¿verdad? Y buscaba a lo mejor analizar en ese tiempo, ¿verdad? En el periodo histórico, a lo mejor analizar también cómo se vivía, cómo eran nuestras familias antepasadas, ¿verdad? Cómo era todo el contexto y qué movía y qué impulsaba a la gente, ¿verdad? Yo hacía como un pequeño análisis donde presentaba principalmente como valores cristianos el sentido pacífico, ¿verdad? Porque es la manera en que nosotros vamos a expresar también nuestra fe. Y decía, ¿por qué si nosotros tenemos tan arraigado este sentido de ser pacíficos, de buscar el sentido de la fe y manifestarla a los demás en el sentido de la entrega y del amor? Porque a lo mejor tuvimos que, o se tiene que recurrir a las armas. Y hacía un pequeño análisis, decía, cómo el hombre a lo mejor alteño, cómo el hombre de fe de nuestros pueblos, qué medios se le otorgaban para defenderse y qué era la manera de sentir o de expresar esa opresión que por parte a lo mejor del Estado se implantaba en la persona, ¿verdad? Que era aquello que lo brotaba, que le hacía brotar esa necesidad de lucha. Y podemos ver a lo mejor las características de las personas, ¿verdad? Del sentido de entrega, el sentido de trabajo, el sentido de la fe arraigada y de luchar por nuestra cultura, ¿verdad? Que son cosas que se van expresando y que se van manifestando y que brotan porque forman parte de tu esencia y que buscas defender tus ideales, que buscas defender aquello que tienes. ¿Y qué haces cuando te arrebatan lo que más quieres? Pues de alguna manera hay un tipo de reacción, ¿verdad? Siempre intentamos buscar que sea de la manera pacífica, pero yo creo que al final cuando hablamos de la guerra cristera, pues hay ese punto donde existe esta parte que hace la lucha por medio de la paz y el diálogo, y está esta otra parte que hace la lucha armada, ¿verdad? Que al final van caminando en un sentido vertical y yo creo que siempre por medio de las dos partes fue como se buscó llegar siempre a estos arreglos, sí, principalmente los arreglos en 1929 y que se van postergando, que al final de cuentas pues podemos hablar que fue un periodo largo donde continuaron, que a pesar de haber tenido ya algo claro, después hubo otros pequeños movimientos, otros levantamientos que se tratan como la segunda cristera, que ya viene después de 1930, los siguientes años. Pero es importante también conocer, y yo creo que es importante saber cómo es que estas dos partes se mueven, ¿verdad? El sentido pacífico y el sentido de la lucha armada. Sí, sobre todo, pues es más como en este episodio lo que intentamos con toda la gente es que se apasionen sobre todo por estos temas de la guerra cristera que nos competen a nosotros como cristianos, como mexicanos, ¿verdad? De este episodio nuestro afán único es que se incendie esas ganas de investigar más, ¿verdad? Porque yo creo que si nos quedaremos aquí hablando sobre todo lo que pasó, aquí pues haríamos mejor una transmisión en vivo de toda la noche, Pero bueno, ya para ir cerrando un poco este episodio del día de hoy,
¿qué nos quedó como lección, vaya, a la iglesia? Edwin, ¿tú qué crees que a la iglesia nos haya quedado como lección de estos conflictos armados y sobre todo de estos bienes morales o bienes superiores a los que aspiramos? Sí, yo creo que decías algo muy importante, el gusto por conocer nuestra historia y conocer nuestra historia de fe, ¿verdad? Yo creo que es importante recurrir a nuestro pasado para saber cómo vamos a actuar ahora, y a lo mejor como iglesia podemos ver, o como cristianos ahora en el mundo actual, podemos ver o podemos tomar en cuenta o tomar la iniciativa de ese sentido de una verdadera entrega, de un verdadero testimonio, de luchar o de tener en cuenta siempre por aquello que quiero, cuáles son mis valores, cuáles son mis raíces, cuáles son todas aquellas cuestiones que a mí me impulsan siempre a vivir de una manera auténtica y evangélica. Yo creo que es el testimonio que nos deja, a lo mejor, si hablamos desde los cristeros, desde nuestros mártires, de los santos, siempre ir o tomar esas agallas, ¿verdad? A lo mejor esa valentía, porque yo creo que si algo a mí me motiva mucho, algo a mí me emociona mucho cuando entro a estos temas, es ver ese sentido de valentía, ¿verdad? De entrega, y que yo digo, ahora en este tiempo, ¿verdad? ¿Yo cómo lo viviría? ¿Cuál es mi entrega? ¿Cuál es mi sentido de valentía? ¿A mí qué me mueve? ¿Qué me impulsa a vivir y a expresar mi fe? Yo creo que ese es el punto específico, que aprendamos también a expresar nuestra fe y que de una manera auténtica y de una manera así valiente y entregada también en el mundo actual que a veces necesita manifestaciones de fe muy concretas, y que nosotros como cristianos y como viviendo desde nuestras raíces debemos de manifestarlas. Pues muchas gracias, Edwin, por esto que nos han compartido, así que ya saben, gente que nos está escuchando, seguirles invitando, ¿verdad? A siempre pues dar la vida por la fe, ¿verdad? Dar esta vida que Dios nos ha regalado. Así que pues para ir cerrando este episodio, Edwin, ¿alguna recomendación de alguna película, algún libro, alguna canción que tú nos recomiendes? Sobre todo los mártires. Principalmente las canciones del seminario, ¿verdad? Mártires de Cristo. Ahí los invitamos a que la escuchen en Spotify. Y sí, yo creo que también hay muchas lecturas importantes, hay muchas lecturas que nos ayudan. En específico, alcanzo a hablar de los 3 tomos de Jan Meyer, que hablan muy, muy específico y muy concreto de lo que fue este acontecimiento histórico. Yo recomiendo, bueno, a mí me gusta mucho un libro que se llama Tierra de Cristeros, más porque habla de los orígenes de mi pueblo ahí en Santa María del Valle, San Miguel el Alto, y es una lectura histórica muy recomendable también. Yo creo que invitarlos a que se animen a investigar, a profundizar en este acontecimiento histórico que como iglesia nos hace partícipes y nos invita a vivir o a expresar un verdadero sentido de testimonio. Así que ya saben, gente, para que sigamos siendo cristeros hasta la fecha. Así que pues los invitamos también para nuestro próximo episodio, que vamos a hablar sobre el día del seminario. Vamos a hablar sobre todo las cuestiones del seminario, qué es un seminario, qué hacemos aquí, para todas aquellas personas que se lo pregunten. Y bueno, también los invitamos a que sigan dejando su like, a que nos sigan siguiendo en todas nuestras redes sociales y que sigan comentando aquí en la cajita que está acá abajo. Y si pues está en Spotify, pues váyanse a las demás redes sociales donde sí se pueda comentar, para que nos pregunten sobre qué quieren que hablemos en nuestro siguiente tema. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Ernesto Isaac. Edwin, te agradecemos mucho por tu participación en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Los invitamos de verdad a seguir las redes del seminario y a participar en todas estas dinámicas que dentro del podcast van a ir haciendo. Ahora me acompañas a decir, esto fue Hazlío Digital. Chao, chao.